Continuando con la experiencia número 8 para los grados de primer y segundo grado de secundaria, con la actividad 1, redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico. En esta oportunidad, de la fecha del 18 al 22 de octubre. Muy bien. Vamos a trabajar con nuestro propósito de la actividad número 1. En esta oportunidad vamos a empatizar. ¿Qué significa esto? Redactar nuestro nuevo desafío y luego aplicaremos la técnica de la entrevista libre para recoger información sobre la problemática del uso excesivo del plástico con la finalidad de definir el problema en la siguiente actividad. Muy bien. Como siempre hemos acostumbrado, primero vamos a decir ¿qué es el plástico? El plástico es el nombre genérico y común que se le da a una serie de sustancias de estructura molecular y características físico-químicas semejantes cuya característica fundamental es contar con elasticidad y flexibilidad durante un intervalo de temperaturas, permitiendo así su moldeado y adaptación a diversas formas. Este nombre proviene de su eminente plasticidad, es decir, su facilidad para adquirir ciertas formas. Según el origen de los monómeros que lo componen, tenemos 1. Naturales. Los monómeros provienen de sustancias naturales como el caucho, la celulosa y la caseína, proteína presente en la leche, por ejemplo, el celofán y la goma. La segunda, los artificiales. Los monómeros provienen de sustancias sintéticas, principalmente derivadas del petróleo, por ejemplo, el polietileno, y la gran mayoría que nosotros utilizamos en lo que es el plástico, las botellas de plástico, es el polietileno. Muy bien, continuando entonces y haciendo un recordatorio de las 5 fases de nuestro Design Thinking, ustedes ya lo tienen en su memoria, que tenemos las 5 fases, que uno es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Estas 5 fases que siempre trabajamos en lo que es nuestra metodología o el proceso del Design Thinking. Esta semana trabajaremos la fase empatizar. Muy bien, ingresemos a la fase empatizar. Para dar inicio a la fase denominada empatizar de la metodología del Design Thinking, empezaremos con la redacción de un desafío. Por ello, vamos a recordar cómo hacerlo. Recordemos que el desafío debe redactarse teniendo en cuenta las siguientes características. Debe ser limitado en alcance, es decir, debe ser posible de realizar. Debe ser para un ámbito o segmento de personas. La solución del desafío debe beneficiar a un grupo de personas. 2. Debe ayudarnos a generar diferentes alternativas de solución. La solución final es el resultado de la generación de muchas alternativas. Debe ser escrito a modo de pregunta y debe iniciar con un ¿cómo podríamos? Muy bien, vamos a ver unos cuantos ejemplos aquí para que ustedes se den cuenta cómo deben de redactar su desafío, jóvenes señoritas. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que pongamos aquí es ¿cómo podríamos pasar de grado exitosamente? Yo me hago mi pregunta. ¿Yo cómo podría pasar el grado exitosamente en mi colegio? Entonces, las dos interrogantes que nos sale es ¿será imposible o será posible? Y por eso, como ustedes pueden ver en la imagen que los he puesto aquí en el medio, es una balanza. Ustedes tienen que saber poner sus metas en una balanza. Entonces, si yo voy a decir, es imposible, claro, si es imposible, claro que sí puede ser imposible, si no tomamos conciencia que los estudios es primero ante la diversión, los videojuegos o los celulares. Fíjense ustedes, si yo me voy a poner en mi balanza el 2000, el irme a las fiestas, el jugar, ¿qué voy a hacer? Una persona sin oficio y sin beneficio. ¿Se dan cuenta? Pero si yo pongo mi balanza al otro lado, ¿será posible? Sí es posible. Es retador, pero exige esfuerzo de estudio. ¿Qué significa? Que yo ya no voy a poder dormir hasta las 10 de la mañana, 8 de la mañana. Me voy a dedicar a estudiar durante el año. Voy a leer durante el año. Voy a realizar mis trabajos durante el año.
al final voy a lograr mis metas, que es pasar de grado exitosamente y así hacerme una cultura de educación. Ese es un ejemplo, jóvenes. Tenemos otro ejemplo para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Un ejemplo que casi se ve imposible de desarrollar. ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos eliminar la contaminación en el mundo? ¿Podríamos o no podríamos eliminar la contaminación en el mundo? Sería un desafío inalcanzable, como se puede decir. Claro que sí, si no tomamos conciencia que todos debemos participar. Pues que todos, basta que nosotros botemos una plastiquita al suelo o consumamos una gaseosa que pudiendo consumir un jugo en vasos que se retornan, no tomamos conciencia de eso, jóvenes y señoritas, entonces es inalcanzable. Pero si nosotros nos ponemos la meta que será posible, puede ser posible, claro que sí. Es recontra retador, pero existe esfuerzo y compromiso por parte de todos los seres vivos, y empresas jóvenes. Como ustedes pueden ver la imagen en el fondo, nosotros contaminamos. Mira, acá un niño botando basura. Nosotros somos tan inconscientes con el medio ambiente que el desagüe de nuestras ciudades lo insertamos a los mares, a los ríos, a los lagos. Las empresas, nosotros somos una personas 100% consumistas que no podemos desarrollar nada como antes los hacían nuestros ancestros, ¿no? Ellos se creaban sus bolsas de papel, de tocuyo y no consumían plástico. Y no solamente eso, jóvenes señoritas. El aceite, ellos tenían su botellita, se iban a comprar el aceite a granel, ya no compraban el aceite que ahora viene en cantidades en botellas de plástico. Las gaseosas, por qué no decir, eran retornables. Esas culturas que cuidan nuestro ambiente, podríamos lograr a lo que es, ¿no? En este medio que vivimos nosotros, cortamos árboles, nos sentimos más satisfechos y sembramos plástico en la humanidad. Empecemos nosotros, jóvenes señores, trabajemos para que nuestros futuros, ¿no?, descendientes tengan un lugar para vivir. Ya no consumamos gaseosa, no consumamos cualquier bebida que viene en botellas. Y de esa manera dejaremos de contaminar nuestro medio ambiente. Y no compremos pancito en plástico, construyamos nuestra propia bolsita de telita para ir a comprar nuestros pancitos. Empecemos nosotros y nos seguirán muchos. Muchas gracias en ese ejemplo y ahora continuamos entonces. Ahora es el momento de redactar de parte de ustedes su propio desafío. Nos da el ministerio un ejemplo, ¿no? Nos puede decir, recuerda que para formular el desafío empecemos siempre por formular una pregunta retadora. Ahora tienes el desafío de formular una pregunta retadora con relación a elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado. El ejemplo que nos manda el ministerio es cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado que permitan generar ingresos económicos en la familia, ¿no? Nuestro desafío es delimitado porque es posible realizarlo. Asimismo, es para el segmento de personas por otro lado. Para realizarlo existen muchas alternativas de solución. Por ejemplo, podríamos reutilizar las tapas de botella, de gaseosa y hacer prototipos de robot, collares, palas, muñecas, etc. Ahora los toca a ustedes redactar su desafío, jóvenes señores. Muy bien. Ahora nos vamos a la técnica cómo obtenemos la información de las personas. Recogemos información mediante la técnica de la entrevista libre, que nos permite empatizar con los posibles usuarios interactuando directamente para obtener la información. Emplearemos preguntas abiertas sobre qué usos podemos darlo a los plásticos reciclados en la elaboración de juguetes. Recordemos que no deben ser preguntas que se respondan con un sí o un no. Muy bien, entonces nos vamos a elaborar la entrevista. Como ya tenemos el desafío planteado, es momento de empatizar, para lo cual aplicaremos la técnica entrevista libre. A continuación te presentamos un formato que te permitirá recoger información de los entrevistados, usuarios, teniendo presente las siguientes recomendaciones. Preséntate antes de comenzar a preguntar.
Tus posibles entrevistados, usuarios, deben ser personas de la comunidad o entorno familiar, ya que estamos viviendo en el aislamiento social por la pandemia. No usamos ni supongamos nada, mejor pregunta. Mantén la mente abierta. Esto te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados o entrevistadas, usuarios y generar confianza. Muy bien. Miren, sobre la contaminación ambiental con desechos contaminantes, ¿a quién debemos concientizar, jóvenes? No, yo les he puesto esto para que ustedes puedan abrir su mente, como dice en la entrevista, abrir su mente. ¿A quién debemos concientizar para reducir la contaminación ambiental con desechos contaminantes o desechos químicos? ¿Al reciclador o al consumidor? Yo quiero que ustedes se respondan eso. ¿Ya? Ustedes respóndanse, jóvenes señoritas, a quién debemos concientizar. De esa manera ustedes podrán abrir su mente y tomar mejores decisiones. Muy bien. Entonces, como es de costumbre, jóvenes señoritas, yo siempre pongo un ejemplo aquí para que ustedes puedan ver que las personas, su pensamiento, su empatía es totalmente diferente a los de nosotros. Mi reto de mí es cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes didácticos hechos de plástico, cartón, tecnopor, llantas reciclados, que permitan generar ingresos económicos en la familia. Yo les estoy poniendo un ejemplo, como acá la señorita ha podido hacer juegos didácticos, como pueden ver con cartón hecho un carrito, con ayuda de las llantitas de las botellas de plástico, de las tapas grandes de lo que es yogur, y también puede hacer, ¿no?, juguetes de lo que es los esparcidores, sus botellitas, como puede ser en el ejemplo. Y aquí también nos tenemos con cartón los sillones, ¿no?, de los huevos que nos vienen siempre desechables, y nosotros podemos hacerlo de esta manera. Con las llantas, fíjense lo que se puede trabajar, ¿no? Ustedes tienen que al cliente, en este caso al usuario, empatizar bien, porque ellos, ¿qué quedarán? Muy bien. Entonces yo puedo aquí he hecho una entrevista totalmente diferente como para poder saber a la persona cómo contaminamos, o sea, cómo que juguetes, si ellos elaboran o no elaboran, ¿no? Si no elaboran, ¿por qué no lo elaboran? ¿No? De alguna manera ellos tienen que darme una respuesta para que yo tome conciencia, ¿no? Mi primera pregunta que yo lo he tenido aquí es ¿con qué frecuencia usa más estos residuos de plástico, tecnopor, llanta, cartón o ropa, etcétera? ¿Con qué frecuencia? Y me respondió, yo utilizo más el plástico, botellas de gaseosa, aceite, eventualmente el tecnopor. Muy bien. Y tengo otra pregunta, ¿no? ¿Usted tiene el hábito de deseleccionar la basura según la composición? ¿Por qué? ¿No? Según composición. No, yo no tengo ese hábito de seleccionar. Y mi pregunta es, ¿por qué no tiene ese hábito de seleccionar? El por qué. Y el caso del basurero solo viene una sola vez y recoge todo y no selecciona. ¿Ya? Esa es la respuesta de mi entrevista. Entonces, ¿usted tiene el hábito de elaborar algunos materiales con el residuo en desuso y por qué? En ocasiones cuando me piden en el colegio de mis hijos. Entonces, podríamos suponer que esta señora podría elaborar si ella tendría la cultura de ya no contaminar el medio ambiente, o sea, tendría un poquito de empatía con nuestro medio ambiente. Entonces, si lo hace, entonces no está todo perdido. Y le pregunto, ¿y por qué no lo elabora? Por falta de tiempo y no tengo muchas de esas habilidades. En otras palabras, no le gusta elaborar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué opina usted sobre cómo podemos buscar el reemplazo de estos productos contaminantes? Podríamos ya no utilizar bolsas de plástico para realizar la compra del mercado en las tiendas como inicio. ¿No? Eso es. Entonces, yo podría aumentar acá una pregunta, ¿no? ¿A usted le gustaría adquirir juguetes elaborados con este tipo de materiales en uso? ¿No? En este caso me podría responder, claro que sí, si es una forma de contribuir con la menos contaminación del medio ambiente, ¿no? Yo sí participo. Ahí está.
Ya estamos empezando a hacer, ¿no? En este trabajo, ¿no? Otra de las preguntas que yo podría decir, ¿no? Usted me podría comprar bolsas para hacer mercado elaborado con jeans, con chompas, con camisas de segundo uso. ¿Ustedes qué creen que me podrías responder? Yo, no, sí, es afortunado porque las bolsas de lo que nos venden, esas de plástico, de, ¿qué se llama? De mercado que compramos a un sol 50, mayormente son hechos de bolsas del arroz, del azúcar. Sí, yo compraría. Ahí está, ya estamos en paz. Entonces yo podría aumentarlo ahí, ¿no? Si ya estamos haciendo dos productos, fíjense. Entonces, si yo haría juegos didácticos, como podría ser, ustedes saben que botamos siempre las maderitas, botamos las bolsitas de plástico y en el jardín casi los que tienen niños menores de edad de 5 años siempre los piden, ¿no? Podríamos descomponer botellas y hacer bloques y así descontaminamos nuestro medio ambiente. Muy bien, habría muchas más preguntas, jóvenes señoritas. El problema es que yo quiero que ustedes piensen. Yo lo podría poner aquí, como las demás preguntas, pero yo quiero que salga de ustedes las preguntas que podrían hacer. Capaz a ustedes les gusta hacer aviones hechos de plástico, de botella. Pero esa idea ustedes plásmenlo en su trabajo de esta semana. Muy bien, acá tienen ustedes la ficha de la entrevista libre. El otro es un ejemplo. Y aquí nos evaluamos los avances, jóvenes señoritas. Evaluamos nuestros avances y en este caso no nos preguntamos, ¿cree una propuesta de valor? Si has creado la propuesta de valor, has hecho tu reto desafío, has creado tu propuesta de valor, pondrás que lo logré. ¿No? Has redactado, ¿no? El desafío y apliqué la pregunta para obtener información en el marco del desafío planteado, lo logré. Si no lo has podido lograr, estoy en proceso. Si no has empezado, puedo hacer para mejorar. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis productos? Fíjense, jóvenes señoritas, como siempre los he dicho, vamos a la siguiente actividad. Hemos logrado obtener información valiosa en esta actividad. A través de la entrevista, en la siguiente actividad veremos cómo organizamos la información. Recogida, definiremos el problema de posibles usuarios. Propondremos alternativas de solución y seleccionaremos una que será la idea solución. Quiero que entiendan, si esta actividad no lo hacen, la siguiente actividad no lo van a poder elaborar. Esto va encadenado, jóvenes señoritas. Muy bien, ante todo, vamos a seguir continuando y la actividad que se los va a compartir en el grupo. Muy bien, tenemos la experiencia 8 con la semana 25. Redactamos desafío, empatizamos, elaborar prototipos de hechos de juguetes, hechos de plásticos reciclados. Muy bien, esto lo van a tener, los voy a mandar al grupo, jóvenes señoritas, cuídense. Si siguen queriendo recibir mis materiales, inscríbanse a mi canal y completen ver el video para que se pueda activar la descarga de los PPTs y este archivo en Word. Muchas gracias, cuídense, nos vemos a la próxima.